Capítulo 4. El hombre. Una vez había un señor que tenía un reloj que no funcionaba. «Déjelo unos días para ver qué pasa», le sugirieron. Pero pasaron los días y el reloj seguía parado. «Necesita aceitarlo», le dijeron. El señor lo aceitó, pero no pasó nada. Entonces le recomendaron toda clase de cosas, como darle una buena sacudida, ponerlo en un lugar diferente, etc. Como nada dio resultado, el dueño del reloj decidió llevarlo al comercio donde lo había comprado. «Se lo enviaremos a sus fabricantes», le dijeron allí. El reloj fue regresado por sus fabricantes con un solo comentario: «Necesita un interior nuevo. El resorte está roto». ¡Qué retrato del ser humano! Leemos sobre cosas horrendas, crímenes, asesinatos, violencias, robos, etc. Y sobre los medios que se usan para evitarlas: educación, más escuelas, más policías, reformatorios, cárceles. Pero aún así el hombre sigue siendo tan malo como siempre. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre está en su corazón. Su mente, su voluntad, sus sentimientos y su entendimiento son completamente malos. El hombre es pecador. La palabra bíblica para esta condición es caído. El hombre es un hombre caído. No estuvo siempre caído porque Dios hizo perfecto al hombre. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, le dio un alma y lo hizo distinto de todos los animales. En el jardín del Edén vemos al hombre antes de su caída, feliz, lleno de paz, disfrutando de la unión con su Hacedor. Pero ocurrió la caída. Al preguntarle a un niñito qué quería decir la caída, dio una sencilla pero acertada respuesta: Adán cayó de lo bueno a lo malo. Todos caímos con Adán. Adán es la cabeza de todos nosotros. Antes del encuentro entre David y Goliat, éste dijo: «Escojan a un hombre que pelee por ustedes, que yo pelearé por los filisteos». David fue la cabeza de los israelitas. Los israelitas estaban representados en David. Goliat fue la cabeza de los filisteos. Todos los filisteos estaban representados en él. David venció, por lo tanto todo Israel venció. Goliat perdió y por lo tanto perdieron los filisteos. Nosotros estábamos representados en Adán. Peleamos, perdimos, caímos. Así que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Esta es la doctrina del pecado original. Nacemos en este mundo como pecadores. El corazón de cada uno está depravado, y por eso, al ir creciendo, pecamos de palabra, pensamiento y obra. No amamos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, ni con nuestras fuerzas. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Dios nos ha dado una ley santa y buena, los 10 mandamientos. Los quebrantamos, somos culpables, merecemos castigo eterno. Porque hemos pecado, tenemos que morir y después de la muerte el juicio. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Hace unos años se trazaron los planos para la construcción de una ciudad nueva y hermosa, una ciudad ideal. «¿Pero dónde está la comisaría?», preguntó un visitante al ver los planos. «No habrá necesidad de ningún policía en este ambiente maravilloso», fue la respuesta dada con una sonrisa. «Pero no hay ningún templo», persistió el visitante. La respuesta, dada nuevamente con una sonrisa, fue: «Cuando llegue el momento de construir la ciudad, ya nadie querrá ir a la iglesia». Pero el visitante no se dio por vencido y preguntó: «¿Por qué no hay un cementerio?». Silencio. No hubo respuesta a esta pregunta. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos.
no podemos darnos cuenta a nosotros mismos. Perdón. No podemos darnos libertad a nosotros mismos. Somos impotentes y culpables. Somos como aquel reloj. Necesitamos un interior nuevo. Se cuenta la historia de un morenito que cayó en un foso. Se acercaba la noche con los peligros de los animales salvajes y el morenito no podía salir del foso. Temblaba de miedo. Varios del lugar se juntaron a su alrededor. Uno de ellos le dijo que había sido muy tonto por haberse caído en el foso. Otro le dijo que eso le había pasado por travieso y jugar cerca del hoyo. Un tercero le dijo que saliera de la misma manera como había caído, que por supuesto no podía. Otro le tiró una rama para que se sujetara, pero ésta se rompió. Para colmo, alguien lo sermoneó diciéndole que cuando saliera no volviera a caerse. Mientras tanto, la noche se iba poniendo más oscura. Por fin un hombre muy fuerte y bueno bajó al foso, tomó al morenito en sus brazos, lo alzó y sacó del foso. Nuestra necesidad es tan grande que necesitamos que el Señor Jesús haga todo por nosotros. Se cuenta la historia de una pequeña sirvienta escocesa. Un pastor escocés de renombre dirigía el culto en la casa donde se estaba hospedando. Preguntó si todos estaban presentes. La respuesta fue sí, todos menos la pequeña sirvienta que está en la cocina. Ella no entendería nada, no puede leer ni escribir. El pastor insistió que buscaran a la muchachita. Luego de hacerle varias preguntas, se dio cuenta de que ésta no tenía ninguna noción de la religión. Antes de partir, el pastor le enseñó a la pequeña a decir esta oración: Señor, muéstrame a mí misma. Más adelante, cuando el pastor volvió a visitar dicha casa, encontró a la muchachita muy triste y afligida. Al preguntarle la causa, se enteró de que estaba agobiada por un sentido de culpa y de pecado ante un Dios santo. Su oración había sido contestada. Entonces el ministro le habló acerca del Señor Jesús y le enseñó otra oración: Señor, muéstrame a ti mismo. Pasaron muchos años antes de que volvieran a encontrarse. Fue una amable señorita regocijándose en la salvación de Dios, la que se presentó al pastor contándole cómo la segunda oración había sido contestada y cuánto amaba a Jesús como su Salvador. Lecturas bíblicas sugeridas: Génesis 3, Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 31 y Romanos capítulo 3 del versículo 9 al 20 y Romanos 23.